El Señor les bendiga, amados hermanos. Tengo ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día podrán ustedes ver este video. Espero que estén bien con su familia, ¿no es cierto? Que puedan aprovechar este tiempo que el Señor nos da para poder estar con nuestros seres queridos. Voy a compartir una palabra con ustedes. Más que una palabra, es como un pequeño estudio, ya, para que podamos aprender algunos conceptos de la escritura. Así que le sugiero a usted que tome un lápiz y un papel para que vaya anotando ciertas cosas. El mensaje de Dios está en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Y dice así, en el nombre del Señor: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Yo creo que algunos se van a dar cuenta dónde va a apuntar la palabra de Dios, a dónde va apuntando este mensaje. La palabra clave para este texto que hemos leído es la palabra rudimentos. Nos menciona esa palabra rudimentos. Yo no sé si usted la ha escuchado anteriormente en algunas ocasiones, pero hace mucho tiempo atrás se han entregado estudios en relación a esto en la congregación. Que como dice el mensaje, es necesario que os se vuelva a enseñar. La palabra rudimento en un diccionario de lengua española es ese su significado. Son nociones o conocimientos elementales sobre una materia determinada. ¿Y cuál es esa materia? La doctrina de Cristo. ¿Amén? Eso significa rudimento en un diccionario común y corriente de la lengua española. La palabra rudimento en el hebreo tiene su raíz en la palabra rishon. Para aquellos que entienden un poco el hebreo, ya tienen que saber que el hebreo se escribe desde la izquierda, se escribe de derecha a izquierda, ¿ya? Y la palabra rishon tiene que ver con el concepto de primero, anterior, precedente o principio. Primero, anterior, precedente o principio. Eso significa la palabra rudimentos. Pero ¿cuáles son esos rudimentos de los cuales la palabra de Dios nos enseña? Pero antes de continuar, déjeme leerle un concepto que anoté yo aquí también, para que un poco vayamos entendiendo. La palabra rudimentos en el marco del cristianismo se emplea para referirse a las primeras enseñanzas básicas. Ya habíamos leído, ¿no es cierto?, que en el hebreo rishon significa principio, primero. ¿No es cierto? Se emplea para referirse a las primeras enseñanzas básicas que se han de dejar de lado con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de una manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. ¿Va entendiendo? Los rudimentos son los principios de la doctrina de Cristo, los cuales nosotros como hijos de Dios ya debiésemos de empezar a dejar de lado
para poder avanzar en una madurez espiritual. Y conforme al texto que hemos leído, ¿para qué? Para ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos congregándonos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hemos conocido a Cristo, desde que le hemos recibido, ¿no es cierto? Y nos hemos bautizado y hemos escuchado tantas predicaciones, tantas palabras, pero aún así no hemos avanzado en una madurez espiritual. No hemos estado avanzando a una perfección de la palabra de Dios. Dentro de los rudimentos de la doctrina de Cristo, tenemos 6 elementos fundamentales, de los cuales vamos a hablar de 4 elementos. El primero de ellos, ahí tiene una listita usted para que vaya viendo cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Arrepentimiento, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. Amén. Esas son las cosas que usted ya debiese de tener clara en su vida espiritual. La palabra arrepentimiento en un diccionario cualquiera tiene como su significado corrección o enmienda, que es cambiar de opinión o dejar de ser consecuente con un determinado compromiso. Amén. Es cambiar de opinión o dejar de ser consecuente con un determinado compromiso. La palabra arrepentimiento en la lengua hebrea es teshuvah. Y teshuvah tiene que ver con regreso, con retorno y tiene que ver con retornar a un lugar. Del momento que nosotros nos hemos arrepentido, hemos escuchado el Evangelio, ¿no es cierto?, de Jesucristo, viene un cambio de conciencia y queremos enmendar y corregir lo que estaba mal en nuestra vida, ¿no es cierto? Y como ya hemos leído acá, arrepentimiento tiene que ver con la palabra regreso, retorno, retornar a un lugar. Entonces, al momento de nosotros arrepentirnos, ¿qué estamos haciendo? Estamos regresando al Padre, estamos regresando al principio, estamos regresando a lo que Dios ya tenía predestinado para nuestra vida. Y retornamos a un lugar. Ese lugar es el reino de Dios. Ese lugar, ¿no es cierto?, son las bodas del Cordero, a las cuales Dios, ¿no es cierto?, nos tiene preparados. Pero fíjese que volvemos a repetir el concepto en español. Dice, cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios que está arrepentido de sus actos, está arrepentido de lo mal, ¿no es cierto?, que ha conducido su vida, no puede volver a arrepentirse para regresar a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque no estaría siendo una persona madura en lo espiritual. En vez de estar avanzando en lo espiritual, va a ir retrocediendo. Si usted se arrepintió, ¿qué tiene que empezar a hacer? Tiene que empezar a buscar más de Dios. Tiene que empezar a hacer crecer esa fe que deposita Dios en usted. Entonces, como usted ya se ha arrepentido, el segundo paso que viene es la fe. La fe, ¿no es cierto?, viene por el oír la palabra de Dios, viene por el escuchar la palabra de Dios.
Entonces usted escuchó el mensaje de Dios, se arrepintió y Dios empieza a depositar en usted una fe. La fe en un diccionario común y corriente es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión. En este caso del Evangelio. La palabra fe en el hebreo es emuná. Emuná. Y la palabra fe tiene que ver con fidelidad, lealtad, honestidad, estabilidad, firmeza, ser hallado verdadero, fiel de espíritu, notable de carácter estable. ¿Se va entendiendo? La fe tiene que ver con todos esos conceptos. Además tiene que ver con hacer conocer lo que es verdadero. Creer. Considerar algo como bien fundamentado. Estar convencido de algo. Poner la confianza en alguien. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, que esta es la tarea que usted va a tener, de leer todo ese capítulo, hay un texto que nos señala que la fe es pues la certeza y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos al Señor, pero tenemos la convicción y tenemos la certeza, ¿no es cierto?, de que Él existe, de que Él es real, y lo esperamos. Para apoyar un poco más estos fundamentos, usted va a leer ciertas citas bíblicas, las cuales va a anotar en un lápiz, en una hoja, y usted va a buscar 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 23. Va a buscar Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 19. Proverbios, capítulo 13, versículo 17. Tarea para la casa. Yo me doy cuenta si un hermano ha escuchado o no el video. Y como le dije anteriormente, va a leer todo el capítulo 11 del libro de Hebreos. Entonces usted ya empezó a depositar su fe y su confianza en el Señor. Entonces empezamos a avanzar. Dejamos atrás el arrepentimiento, porque usted ya se arrepintió, ¿no es cierto? Ya se arrepintió, aceptó al Señor en su corazón, ¿no es cierto? Y ahora usted, ¿qué tiene que empezar a hacer? A perfeccionar su camino dentro del Evangelio. Y tiene que empezar a caminar, tiene que empezar a avanzar. Me van a perdonar que de repente suene la alarma, me llegan notificaciones de WhatsApp, de Facebook. No puedo poner la campanilla en silencio porque si no, no podría grabar. Entonces, continuando con este mensaje, lo que usted tiene que empezar a hacer a continuación es decirle al mundo, decirle a los demás que usted es hijo de Dios. Empezar a confesar al Padre delante de los hombres, para que Él, a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, usted pueda ser justificado delante de Dios. Entonces, una forma que tenemos nosotros para confesar públicamente que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, ¿cuál es el paso que continuamos a hacer nosotros? El bautismo, ¿no es cierto? El bautismo por las aguas. En un diccionario de la lengua española, el bautismo es un rito de adopción y admisión al cristianismo asociado con el uso del agua. Ese es el significado que nosotros podemos encontrar en un diccionario. Y dice admisión. O sea, yo estoy admitiendo
que Jesús es mi Padre, pero a su vez Dios me admite a mí como su hija, me admite a mí y me adopta como su hija en el reino de los cielos. Entonces usted va a buscar algunas citas bíblicas que están relacionadas con la palabra bautismo. Usted va a buscar Mateos capítulo 3, verso 16. Lucas capítulo 3, verso 3. Lucas capítulo 7, versículo 29. Hechos capítulo 22, verso 16. El bautismo por sí solo no tiene ningún efecto. El bautismo es una demostración de arrepentimiento. Y como yo le estaba diciendo anteriormente, es una confesión en público de que Jesús es su Señor. Pero el bautismo por sí solo no tiene ningún efecto si usted no cree en Jesús. No tiene ningún efecto si en usted no hay arrepentimiento. No tiene ningún efecto si en usted no hay fe. Por lo tanto, si usted ya pasó por esos pasos del arrepentimiento y de la fe y se va a bautizar, pero no está maduro espiritualmente, el bautismo no le sirve de nada. Creer que por medio del bautismo nosotros seremos salvos es una idea equivocada. Hay muchos que van a las aguas, pero sus caminos están lejos de ser hijos de Dios. Su corazón está lejos. Por lo tanto, debemos entender y comprender que el único que nos salva a nosotros es Jesús. Y nosotros con el bautismo, ¿qué hacemos? Justificamos a Dios delante de los hombres. Y eso usted lo puede comprobar leyendo Lucas 7:29. Amén. Nosotros con nuestro bautismo estamos justificando a Dios delante de los hombres. Le estamos diciendo que Dios es real, que yo me arrepentí, ¿no es cierto? Escuché la palabra de Dios, abrí mis sentidos espirituales, me arrepentí y empiezo a tener fe en Dios. Por lo tanto, voy avanzando a una madurez espiritual y voy a las aguas, voy al bautismo de arrepentimiento. Amén. Que el Señor le bendiga. Luego de eso, viene la imposición de manos. La imposición de manos, en una descripción que aparece en Wikipedia, dice que es un método de sanidad y de bendición dado a los hombres de parte de Dios. Es usada en las iglesias para dar autoridad para alguna designación como evangelizar. En el judaísmo tiene que ver con transferencia de poder o autoridad de un patriarca. Pero antes de continuar, que se me quedó algo en el tintero con respecto al bautismo, el bautismo tiene que ver con la palabra tevilaj en el hebreo. Tevilaj, ¿ya? Que tiene que ver con empapar, sumergirse, mojarse, hundirse, clavarse. ¿Amén? Y aquí hay una pregunta que nos dice, ¿para qué es el arrepentimiento? Entonces usted va a buscar Lucas capítulo 3, verso 3. Amén. Que el Señor le bendiga. Entonces continuamos con el cuarto rudimento, que es la imposición de manos. Según Wikipedia, como habíamos dicho, es un método de sanidad y bendición dado a los hombres de parte de Dios. Es usada en las iglesias para dar autoridad
para alguna designación como evangelizar. En el judaísmo tiene que ver con transferencia de poder o autoridad de un patriarca. Usted va a buscar el libro de Números, capítulo 27, el verso 18 al 20, donde nos habla de Nun, padre de Josué, que momentos antes de fallecer, entrega una bendición a Josué por la imposición de manos. Le entrega la autoridad para ser líder, ¿no es cierto?, dentro de la tribu. El Espíritu Santo, en el hebreo, lo podemos conocer o identificar con la palabra Ruach Kodesh. Ruach Kodesh, Espíritu Santo. La palabra Ruach solamente es espíritu. ¿Pero cuál espíritu? Entonces ahí es donde aparece Kodesh, el Espíritu Santo. La palabra sola, Ruach, puede interpretar a cualquier espíritu, incluso a los que no tengan nada que ver con el Señor. Por lo tanto, cuando nos refiramos en el hebreo al Espíritu Santo, nosotros tenemos que identificarlo como Ruach Kodesh, Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ver con la palabra aliento, respiración, olfato, percibir, brisa, viento, saciarse, beber, abundancia, satisfacer y muchas otras cosas más. ¿Se puede ver? Aliento. Con todos esos conceptos tienen que ver la palabra Ruach o Espíritu Santo. Amén. Con muchos otros conceptos más. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo es la transferencia de poder que Dios le da al ser humano. En la antigüedad, los patriarcas transferían esta responsabilidad, este poder a los hombres a través de la imposición de manos. Pero hoy en día, ¿quién es el que a nosotros nos da el poder y la autoridad para actuar en el nombre del Señor? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve a hacer cosas para la obra de Dios? Y eso nosotros lo podemos comprobar y ver en el libro de Hechos, capítulo 1, que yo creo que ya algunos ya deben de saber qué es lo que vamos a leer. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, me seréis testigo en Jerusalén, en su casa, después en la casa del vecino, ¿no es cierto?, en la casa del vecino de más allá, en la casa de su familiar, de su amigo, y hasta lo último de la tierra, hasta el último de sus familiares, usted es testigo de Dios. Por lo tanto, usted tiene que tener una conducta intachable, una conducta irreprochable, porque si usted nuevamente empieza a arrepentirse de todos sus actos, ¿qué hace con eso? Usted empieza a llevar a Dios a vituperio. Usted comienza a que los hombres no crean a este Dios, no crean en el poder de transformación que Dios obra en el ser humano. Y es porque usted no está madurando. Por eso la palabra de Dios dice, el texto, porque debiendo ya ser maestros, muchos de nosotros ya debiésemos de ser maestros en la palabra de Dios, y no que todo el tiempo cuando nos estén llamando la atención o corrigiéndonos por algo, adoctrinándonos, nos estemos molestando, porque después de tanto tiempo debiésemos ya de ser maestros de la palabra de Dios. No debiésemos de tener necesidad de que se nos vuelva a enseñar los primeros rudimentos, sino que ya debiésemos de estar avanzando, madurando en lo espiritual. Amén.
y no tener que llegar a ser nuevamente como niños. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. ¿Quiénes son los que toman leche? Los niños. ¿Y por qué toman leche? Porque tienen un estómago frágil. Porque ellos son frágiles, son pequeñitos. Usted no puede meterles comida así abundante, tiene que ir paulatinamente. Pero una vez que el niño empieza a crecer, su estómago se empieza a adaptar y empieza a comer alimentos más sólidos y fuertes, potentes. Por lo tanto, cuando Dios le diga a usted que usted está mal, que tiene que corregirse de sus malos caminos, de sus malos pasos, ¿no es cierto? Usted tiene que aceptar la palabra de Dios, empezar a digerirla, masticarla, procesarla y empezar a avanzar espiritualmente, empezar a madurar espiritualmente. Que el Señor le bendiga. Estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos en que no nos podemos congregar, pero me viene a la mente la palabra de Dios cuando dice, cuando nos habla, ¿no es cierto?, de las vírgenes prudentes, nos habla de las 5 insensatas, de las 5 vírgenes prudentes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las que están llenando sus lámparas de aceite? Nos habla de aquel que es dejado y aquel que es tomado. Nos habla, ¿hallará fe Dios en la tierra en el último tiempo? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor pueda afirmar nuestros pasos. Que podamos estar en unidad, en comunión los unos con los otros. Preocuparnos, ¿no es cierto?, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de enviar un mensaje, de cantar, hacer nuestros cultos de adoración a Dios en nuestro hogar. Yo paso sola acá. Estoy casi todo el tiempo sola. Mi esposo vive trabajando. Pero Dios está conmigo. Dios está en todo momento, en toda situación. Así que tenemos pendiente 2 rudimentos que son el de la resurrección y el juicio eterno, que lo vamos a ver en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte. Si ustedes tienen preguntas, dudas, me las hacen llegar y yo con gusto las comienzo a responder. Un abrazo fuerte, que el Señor les bendiga a todos ustedes.